Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. En las últimas horas, un tuit de la cuenta oficial de Sergio Perrone, @Perrone Cabrera, dice: después de 3 años intensos de estudios y experiencias y mucho aprendizaje, hoy culminé la licencia pro de curso de entrenador en la ACJ. Gracias al enorme staff de docentes, compañeros y funcionarios, de aquí en adelante intentar aplicar lo aprendido y seguir respirando fútbol. Sergio, ¿cómo anda? Bienvenido a Tirando Paredes, un gusto saludarte. Buen día para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, estás de festejo porque ahora sos entrenador. Se podría decir que sí, ahora faltan los trámites administrativos, hay que solicitar el título en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y luego hay que llevarlo a la AUF y tramitar el carnet de entrenador, pero son unos trámites administrativos que llevan en unos días, pero bueno. Lo más duro creo que terminó ayer, que fue nuestra última clase en el lugar, y bueno, tuvimos que hacer junto a mi grupo de trabajo una defensa de la pasantía que habíamos hecho en la licencia pro, que lo hicimos en Central Español y en Rentistas. Bien. A ver, hay gente del microambiente del fútbol que esto lo sabe, pero no todos tienen que saberlo. ¿Qué significa ser entrenador luego de aprobar o tener la licencia pro a través de la CJ? Bueno, a ver, legalmente te habilita para poder entrenar a un equipo de primera división, ¿no? O sea que mañana X equipo de primera división está sin entrenador y vos sos entrenador y lo podrías dirigir. Sí, en realidad las licencias de entrenador comienzan con la licencia C, que te habilita a entrenar baby fútbol y fútbol amateur. Después está la licencia B, que es para fútbol femenino. Después está la licencia A, que es la que te habilita a entrenar en formativas. Bien. Y después está la licencia Pro, que es la que te habilita a entrenar en primera división. Bien. El conjunto de la licencia lleva 3 años de estudio en la CJ. Bien, o sea que hoy estás en condiciones de dirigir baby fútbol, fútbol femenino, fútbol de juveniles o primera división. Sí. Bien. ¿También sos árbitro de fútbol? Ahí lo fui. Tenés un colega ahí acá a la derecha. Lo fui. Sí. ¿Hiciste el curso también? Sí, hice el curso. En el año 98, del año 98 al 2000, dirigí en formativas un año, y después por razones laborales, porque yo tenía que viajar cada 15 días a Porto Alegre, tuve que dejar la carrera. Después pasó un tiempo, en el colegio de árbitros hacía falta árbitros, y bueno, hubo un llamado a algunos que habíamos hecho el curso y que queríamos volver, y recuerdo que fui al colegio de árbitros y tuve una reunión con Ernesto Filippi. Me dio los formularios para que los llenara para volver. Le dije que sí, que iba a volver, me lo llevé para mi casa, y bueno, cuando me senté en mi casa a llenar los formularios, ahí no me animé, no me sentía en ese momento preparado, con ganas para volver, y no volví. Bien. La carrera de árbitro es una carrera muy sacrificada, es mucho más difícil que la del futbolista. Yo siempre digo, entre que vos entrás al curso de árbitro y llegás a arbitrar un partido en el Estadio Centenario de Primera División, que es el sueño que todos tenemos cuando comenzamos la carrera, pasan 7, 8 años, o sea, es mucho más largo, más sacrificado, y es una carrera que a mí, sinceramente, me apasionó mucho, y siempre digo que me siento árbitro de fútbol. Para ser dirigente de fútbol, tenés que saber esto, tenés que saber de arbitraje, tenés que de alguna manera encarnizar lo que es el árbitro para comprender determinadas situaciones que se van dando con tu equipo, pero vos ya desde la postura de dirigente tenés que tener los conocimientos profundos como un entrenador. Te lo pregunto porque vos has hecho los cursos y has sido dirigente de fútbol hasta hace no tanto tiempo, obviamente vinculado a Peñarol. Tu cuenta de Twitter dice: Peñarol es mi vida. Yo siempre digo lo mismo: los dirigentes tienen que tener la capacidad de saber comprar, pero no saber comprar desde el punto de vista económico, que sí la tienen que tener, de saber comprar desde el punto de vista deportivo, la calidad del jugador que compran, a quién incorporan, independientemente de los técnicos que circunstancialmente estén al frente de ese equipo. O sea, para mí debiera haber dirigentes que por encima del técnico dijeran: miren, vamos a hablar con nombre y apellido. Rafa García, decisión institucional de Nacional, es jugador de Nacional independientemente del técnico que tenga. Por poner un ejemplo, ¿se puede compartir o no se puede compartir?
Lo que yo digo que para que eso pase, los dirigentes tienen que aprender, tienen que investigar, tienen que desarrollarse, tienen que cultivarse más allá del ámbito estrictamente directriz en cada uno de los roles que tienen que ver con los distintos actores del fútbol. Por ejemplo, cómo se ve la percepción desde un árbitro, cómo se ve la percepción desde un entrenador. ¿Pensás lo mismo? A ver, yo creo que si vos sos directivo de un club de fútbol, es porque te postulaste a eso. Y si sos directivo de un club de fútbol, un poquito de fútbol tenés que entender. Y si no entendés o no sabés, yo por ejemplo siempre cuento, cuando yo llegué a la directiva de Peñarol, que mi contacto con el fútbol profesional había sido muy poco, solo desde la tribuna, había que tomar decisiones. Entonces a vos te ofrecían un jugador y vos, yo sinceramente me sentía quizás no tan preparado para dar una opinión de un jugador. Pero ¿qué hacía yo? Llamaba a alguien que sí sabía. En aquel momento me molestaba mucho a Raúl Moller, que era un entrenador que yo tenía un contacto y era una persona... Era una referencia para vos. Era una referencia a una persona seria de muchos años en el fútbol. Entonces a mí me ofrecían un jugador y lo llamaba Raúl. Che, Raúl, este jugador, para mí yo lo veo así, así, así. Y Raúl me daba su concepto. Entonces uno empezaba a ver cómo seleccionar correctamente a un jugador y poder entregar una opinión en el consejo directivo o en la comisión de fútbol o donde me tocara participar, más o menos lo más profesional posible. Yo muchas veces veo directivos que dicen, no, porque tal jugador no sabe lo que juega. ¿Sabe cuántas veces lo vio? 2 veces en el año. El día que jugó contra nosotros. Claro, y ya con eso te entrega una opinión de si el jugador es bueno o es malo. Los dirigentes actuales de Peñarol no saben de fútbol. Yo lo que ¿De veo, lo que pasa dentro de la cancha? Yo lo que veo que la directiva actual de Peñarol es una directiva que la noto yo, alejada del fútbol, alejada del área fútbol, poco futbolera la noto, ¿no? O sea, es una directiva que habla mucho de gestión, de deportes, de economía, de balance, de tasa de interés. O sea, parece, no sé, un banco Peñarol, pero de fútbol se habla poco. Yo cada vez que escucho una entrevista de fútbol a un directivo, no los escucho hablar de fútbol, los escucho hablar de otras cosas. ¿Eso es porque en definitiva no hay un conocimiento profundo de lo que es el fútbol, de lo que pasa dentro del campo de juego, o porque Peñarol está tan politizado hace unos cuantos años a esta parte que se termina gastando el tiempo justamente en los aspectos políticos y no de repente en los aspectos deportivos? Y sí, puede ser, yo creo que sí. Yo creo que las directivas de Peñarol en los últimos años, al otro día de la elección ya están pensando en la elección siguiente. Peñarol tiene un gran problema, Sergio, a ver si lo compartís. Vos sos presidente, por ejemplo, Barrera en la última elección, que vos trabajaste por Jorge. Sí. Barrera presidente. Los 9 integrantes del Consejo Directivo son todos eventuales candidatos a ser presidente en la futura elección. Entonces es imposible laburar así. Y no pasa ahora, ha pasado siempre. Por lo menos en los últimos años. Y por ejemplo, el que perdió la elección, al otro día de la elección se sienta en el Consejo Directivo y ya empieza a elaborar su programa de gobierno desde ahí. Y lo que yo digo siempre es que en Peñarol no tiene que haber oficialismo y oposición. Tiene que haber mayorías y minorías coyunturales. Eso de que parece que hubieran hasta... Son como partidos políticos dentro de Peñarol, ¿no? Porque si yo soy de uno, no soy del otro. Entonces si yo voto en contra de una cosa, es porque estoy en contra del otro. Y en realidad... Este sistema que maneja desde el punto de vista, digamos, reglamentario Peñarol, que es lo que tiene, que en función de la cantidad de votos son la cantidad de consejeros, lo complica para el desarrollo de su trabajo. Te pongo el ejemplo de Nacional. Nacional, el que gana aunque sea por un voto y se lleva 6 cargos de los 11. ¿Esto qué hace? Que tenga una mayoría para poder trabajar ese oficialismo que eventualmente hubiera ganado, pero que tiene que estar también permanentemente alerta, porque basta con que uno se dé vuelta para que en definitiva esa mayoría y ese oficialismo que ganó pase a ser minoría. Ese es un sistema diferente al que tiene Peñarol hoy. Este sistema actual de Peñarol lo complica para poder trabajar, para que Peñarol a nivel político pueda despegar. Yo creo que el problema no es el sistema, porque Peñarol hace más de 120 años que tiene el mismo sistema. El problema es cómo se maneja el club adentro. Lo que tiene que tener mayorías y minorías son las ideas, son las propuestas, no los bloques políticos. Acá como que hay, le pasó a Barrera, tuvo que realizar un pacto con 2809, entregarle la caja y la chequera al movimiento 2809 para
tener una mayoría coyuntural dentro del Consejo para poderlo llevar adelante. Y me parece que eso es un gran error. Acá el Consejo Directivo se tiene que reunir, bueno muchachos, tengo esta propuesta, ¿qué hacemos? ¿La llevamos adelante? No importa de quién venga. ¿Tá? Y después pasa lo otro, que a ustedes como periodistas les pasa. No sé, crean una idea y lo primero que hacen es filtrársela a un periodista para que un periodista ponga en el Twitter, idea de tal para hacer tal cosa. Por que favor. la filtran dentro del mismo desarrollo del Consejo, exacto, no esperar ni 2 horas que termine el Consejo. Es como para todo el mundo tratando de llevar agua para su molino, así sea una idea tonta de ponerle un escudito a la camiseta, ¿viste? Entonces ya, viste, llega un momento que cansa un poco la situación. Nosotros, hablando un poco de la realidad de lo que pasaba en Peñarol, a ver, está claro que Peñarol el último partido lo gana por Copa Libertadores, y en realidad estar hablando de eso, había perdido en la misma fecha Nacional, que venía bastante bien en la Copa Libertadores, en el Parque Central ante Racing. Sin embargo, lo que seguíamos hablando de toda la interna de Peñarol, con todo este tema famoso de Pelistri, que se dio para un lado, para el otro. O sea, como que Peñarol es permanentemente noticia, y cuando hay una noticia más allá del área deportiva, porque los resultados no te van bien, es una noticia vinculada a Peñarol en lo político, y nosotros como periodistas sabemos que genera repercusión. Nos pasó en la pandemia. El fútbol en Uruguay detenido, en el mundo el fútbol detenido, y Peñarol seguía haciendo noticia del lío que tenían los dirigentes y los jugadores en función de los acuerdos que se llegaban, que no se llegaban, Gargano que hablaba, los dirigentes que filtraron información de lo que ganaban los más históricos de Peñarol. Bueno, esto ha pasado en Peñarol y es una realidad que nadie la puede negar, absolutamente nadie. La pregunta es, en todo este desarrollo, nosotros desde el micrófono, lo sos consciente porque tenés gente de tu sector político que seguramente te lo ha dicho, hablamos de aquel famoso informe que vos hiciste, no sé si eran 36 carillas, 36 hojas, en un momento donde Peñarol ganaba. Yo lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué te terminaste siendo de Peñarol? Vos ocupabas una comisión que tenía que ver con el área deportiva, ibas habitualmente todas las mañanas, tempranito a los aromos, seguramente eras uno de los primeros en llegar. ¿Qué fue lo que pasó de aquel trabajo que hacías en función de un tema de confianza vinculado a Barrera, que un día dijiste, basta, hasta acá llegué, me retiro de Peñarol, o me retiro por lo menos de esta comisión? Bueno, lo que sucedió fue que cuando nosotros, yo personalmente quedé fuera del Consejo Directivo por 15 votos, ¿tá? Hubo una diferencia muy chiquita entre los votos que consiguió la lista de Baristo con la lista nuestra, entraron ellos al Consejo Directivo y nosotros nos quedamos fuera. Al quedarnos fuera, dijimos, bueno, está, las elecciones fueron así. De hecho, el haberme quedado afuera fue lo que me llevó a hacer el curso de entrenador, porque dije, bueno, ahora tengo el tiempo necesario, esas horas que yo le volcaba a Peñarol, las voy a despuntar el vicio en algo que siempre quería hacer, y me inscribí en el curso de entrenador. En el medio del camino, al más o menos al año de mandato de Barrera, Peñarol había tenido un traspié, había perdido el campeonato de apertura, había quedado fuera de la Copa Sudamericana con Paranaense, en aquellos primeros partidos de López como entrenador. Entonces Jorge me llama y me dice, mira Sergio, por favor, quiero que encarar el tema de la comisión de fútbol. Tenemos que armar una comisión de fútbol, quiero que vos estés al frente. Entonces le dije, mira Jorge, con mucho gusto, pero antes de comenzar a trabajar, tenemos que realizar un trabajo por escrito, que quede plasmado cuáles van a ser las atribuciones de esa comisión de fútbol, que quede plasmado cómo esa comisión de fútbol va a funcionar, quiénes van a ser los integrantes, y tiene que estar votado por unanimidad en el Consejo Directivo. E inmediatamente lo que hice fue llamar a Ignacio Rubio y a Marcelo Areco, que eran ambos líderes de cada uno de los movimientos que integraban el Consejo Directivo, y les dije a los dos que si ellos tenían el mínimo problema con que yo participara en alguna de las comisiones de Peñarol, yo daba un paso al costado, que yo quería trabajar por Peñarol, pero en consonancia y no en el codo a codo como había pasado anteriormente. Entonces me dijeron los dos, no, nosotros no vamos a vetar tu nombre. Le digo, no me alcanza con que no veten mi nombre, yo quiero que voten mi nombre. Si no había unanimidad para que yo participara, yo no quería participar. Porque uno ya venía un desgaste de debate político que no servía para nada a ninguna de las partes. De hecho, se creó una comisión de trabajo que la integró Rulio, Scherchener, Álvaro Queijo, Julio Liguori, Marcelo Areco, Fernando Jacobo y yo, y elaboramos un trabajo que nos llevó 3 meses, de febrero a mayo, donde desarrollamos un organigrama del área deportiva, porque esa es una de las grandes falencias que yo encontraba en Peñarol. Entonces Peñarol viene y te dice, bueno, vos vas a ser el director deportivo.
pero nadie le explica cuáles son sus funciones, nadie desarrolla el perfil del cargo, nadie le dice cuáles van a ser sus autonomías, sus obligaciones. Eso es uno de los temas que explica por qué las diferencias y discrepancias en un momento entre el Gaucho de los Santos y el Tío Sánchez. Puede ser uno de los temas, sí, porque a vos te colocan en un lugar, te dicen, te dan un título, pero en realidad vos tenés que ir viendo a ver qué te corresponde y qué no te corresponde. Uh-huh. Lo mismo pasa con las comisiones. No, vamos a poner tal comisión. Bueno, pero la comisión, ¿de qué se va a encargar? ¿Qué autonomía va a tener? ¿Qué poder de decisión va a tener? ¿Sobre quién está? ¿A quién reporta? ¿Cuáles son sus objetivos? Todas esas cosas, yo quería que... Vos lo que estás diciendo es Peñarol tiene el organigrama, pero no tiene definido cada función, cómo se cumple, de qué manera... Hasta que empezamos el trabajo no tenía organigrama Peñarol. Uh-huh. No tenía un organigrama. ¿Está? En Peñarol sucedía que el entrenador era como la figura omnipotente que todo lo decidía y la institución iba atrás de lo que decidía el entrenador de turno. Uh-huh. Y yo creo, y acá es donde empiezo a explicarte el porqué de mi renuncia, de que yo no fui capaz de lograr llevar adelante la transformación que yo me parece que había que hacer. Uh-huh. Peñarol necesita una profunda transformación en el área fútbol, en el área deportiva. Profunda de verdad. Pero cuando Peñarol... vos decís profunda de verdad, ¿Peñarol hoy es amateur a nivel deportivo? Bueno, si lo comparamos con cualquier equipo internacional de Conmebol, sí, sin duda. Y me sobran razones para explicártelo. O sea, vos decís Peñarol con la historia, la trayectoria, los títulos mundiales, título de Copa América, hoy a nivel deportivo es amateur. Sí, se quedó atrás. Se quedó atrás. Peñarol tiene una sola cancha de entrenamiento, que es de tierra, no tiene drenaje. En invierno, si llueve, Peñarol no tiene lugar donde entrenar, hay que salir. Nos pasó a nosotros en la comisión de fútbol, teníamos que, a las 6:30 de la mañana había lluvia, teníamos que empezar a llamar por teléfono a ver dónde conseguíamos una cancha. El Gaucho de los Santos, que ha sido compañero de nosotros de Fox por Radio, siendo integrante de esa estructura de Peñarol, en un día de lluvia, pone sus propios campos para poder entrenar en un complejo que tiene, y la decisión de la directiva de Peñarol fue decirle no se pueden utilizar. Sí, no recuerdo por qué fue la decisión, pero la realidad es que un equipo como Peñarol, pues estamos hablando de Peñarol, no puede andar mendigando una cancha. Después pasó que nosotros le pedimos a Curuchet, le sacamos una cancha del CAR, del Centro de Alto Rendimiento. En realidad le sacamos canchas a los chicos formativos para ponerla a disposición de primera. Bueno, en el orden de prioridades se puede entender, pero no es lo correcto. Pero bueno, esas cosas fueron quedando para atrás porque Peñarol vino desde el año 2010 en adelante en una transformación primero que fue administrativa, financiera y contable. Después Peñarol se abocó al gran proyecto de la construcción del campeón del siglo, que llevó mucha energía, llevó mucho tiempo, muchas horas de trabajo de mucha gente. Eso se logró y ahora venía en esta etapa la transformación en el área fútbol. Sin dejar pasar que también se había hecho allá por el 2009-2010 una fuerte transformación en el área de formativas, porque también años atrás formativas también tenía que alquilar canchas porque no tenía, hasta que vino Víctor Púa y dijo algo parecido a lo que estoy diciendo yo. Le dijo a Miani, no, antes de hacer ningún proyecto lo que necesitamos es lugares de entrenamiento. Claro. Se creó el Centro de Alto Rendimiento y se echó a andar ese proyecto de formativas que hoy está dando sobrados frutos. Sí. Pero a nivel de primera división hay que hacer lo mismo. Peñarol en primera división necesita tener 3 canchas para entrenar. 3 canchas, y si fuera posible una de sintético, mucho mejor, porque vos podés tener 2 semanas lloviendo permanentemente y no parás de entrenar. Peñarol tiene que tener algo parecido a lo que es el complejo celeste. Ahora vos fíjate, yo pienso en equipos. Sacá Nacional, que tiene una cancha de sintético, pienso en Liverpool, que tiene una cancha de sintético más allá de lo que es Loma de Zamora. ¿Cuántas canchas tiene el Liverpool? No, está bien, y después tiene para el complejo juvenil 10 canchas de un complejo que todavía no fue formalmente no me sale la palabra, pero no, Liverpool no lo hizo trascender a la vida pública todavía, y todo el mundo sabe que Liverpool tiene 10 canchas espectaculares que se hicieron hace no tanto tiempo. Pero hay otros equipos en desarrollo que también tienen su cancha de sintético. Me imagino que Peñarol, equipo grande, no le significaría demasiado, desde el punto de vista oneroso, tener su propia cancha de sintético. No. Sin embargo, Peñarol no la tiene. No solo que no la tiene, sino que nunca, en el último tiempo, no hubo como
preocupación por tenerla. Uh-huh. Estamos hablando de una cancha sintético, debe andar en el entorno de los $300.000. Uh-huh. Es un montón de plata, pero en el mundo del fútbol no es tanta plata. Uh-huh. Yo la otra vez hablaba con un directivo y le decía que la transformación que tiene que realizar Peñarol en infraestructura la puede llevar adelante con el mismo presupuesto que tiene. Con el mismo presupuesto que tiene. No implica tener más presupuesto, lo que implica es redestinar los recursos. O sea, hoy un equipo de primera división como Peñarol tiene que tener un plantel más corto, tiene que tener un plantel de 23, 25 contratos, uh-huh, con un presupuesto más acotado y con el ahorro de 2 o 3 salarios de los que hoy tiene Peñarol en primera división, que muchos de ellos son de futbolistas que no juegan o juegan muy poco. Uh-huh. Si esos recursos fueran destinados a infraestructura, si hubiera una política de Estado, decir, mira, nosotros por año tenemos que invertir $1 millón en infraestructura, en el correr de un trienio o de 4 años, se logra una transformación formidable y recién ahí nosotros podemos pensar que vamos a competir de igual a igual con cualquier equipo internacional. Sí, la sensación que queda en Peñarol, la verdad, cuál es, por lo menos visto de afuera, que lo urgente te termina postergando las decisiones importantes. Y lo urgente, en esta locura de carrera de resultado que no consigo, es pongo jugadores, pongo un técnico, saco técnico, traigo otros jugadores, me quedo con jugadores del técnico anterior que no terminan jugando, y ahí vos tenés un montón de contratos que no van de la mano la contraprestación de lo que el jugador debe brindar dentro del campo de juego. Sí, y hay como una matriz de que yo salgo campeón si contrato bien o si contrato mucho. Y yo creo que la matriz es yo voy a salir campeón si entreno bien. Uh-huh. O sea, un plantel bien conformado, con 2 jugadores clase A, 3 jugadores clase B, 6 o 7 jugadores clase C y el resto que provengan de las formativas. Así se tiene que armar un plantel. Eso te lleva un menor presupuesto, te lleva a que entrenes más y mejor y seas competitivo. Sergio, ¿por qué renunciaste? ¿Qué es lo que tú justamente, entonces cuando elaboramos todo ese trabajo, el 6 de agosto comienza a trabajar, se aprueba en el Consejo Directivo, uh-huh, y el 6 de agosto comienza a trabajar la Comisión de Fútbol. Comenzamos a trabajar justamente en el el partido contra Liverpool, en Belvedere. Aquel que estuvo a 2 minutos de armarse un lío barro, Peñarol lo termina ganando, pero en un empate transitorio de 5 minutos, exacto, la tribuna se le venía abajo al técnico. Peñarol en ese momento estaba 10 puntos debajo de Nacional en la tabla anual, y había que revertir la situación en 4 meses, que era lo que iba a durar el clausura. Bueno, ¿qué termina pasando? Terminamos campeonando ese año, ¿no? Con un muy buen trabajo que se llevó adelante, se ganó el clausura con aquel gol en la hora de Maxi Rodríguez, y si mal no recuerdo, contra Progreso, se ganó la clausura, se ganó la tabla anual y fuimos campeones uruguayos. Cuando arranca el siguiente año, viene el periodo de pase de enero, se incorporaron a algunos jugadores importantes, y se tenía mucha esperanza en la participación en Copa Libertadores porque realmente había un muy buen plantel. Termina la primera parte del año con Peñarol campeón de la Apertura una fecha antes en la cancha de Fénix. Sí. Última fecha, si no mal recuerdo, partido con Cerro Largo en el interior, exacto, donde el Mota Gargano no queda en el plantel porque viajó antes. Exactamente. Cuando se va a jugar el partido a Cerro Largo, que yo entendía que era un partido muy importante, el partido para mí no se va correctamente y el partido no se gana los puntos. Entonces Peñarol termina ahí en la Apertura siendo campeón. Yo empiezo a manifestar mis discrepancias en cómo se estaba manejando el área deportiva. A la Comisión de Fútbol no se la estaba teniendo en cuenta en cuanto a sus apreciaciones, tampoco se la estaba teniendo en cuenta en cuanto a algunos jugadores que había que contratar y otros que se habían contratado, y yo sentía de que la Comisión de Fútbol no tenía el respaldo que tenía que tener por parte de la directiva. Aquel respaldo que vos sentiste, que pediste que se habilitara a través de un voto expreso en el Consejo Directivo, y aquella llamada originaria de Barrera, en ese momento puntual que vos estás haciendo referencia, ¿vos sentías que ya no lo tenías? Yo sentía que ya no lo tenía, ¿no? Y bueno, y ahí empieza el campeonato intermedio. Peñarol juega de local contra Boston River, gana 4-0 con 4 goles de Darwin Núñez, y al otro día, lunes, yo fui y presenté la renuncia porque creo que era... O sea, Peñarol venía de ser campeón de la Apertura,
había ganado 4-0, era un buen día, un día de alegría como para presentar una renuncia, no me quería ir en el momento de Vos en ese momento de triunfo de Peñarol decías que las cosas a nivel deportivo se estaban haciendo mal. Sí. Yo veía que no se estaban haciendo correctamente. ¿Qué era lo que se hacía mal? Aparte de... Bueno, hablame de cosas concretas. A nivel genérico, Pillo, yo te digo, hoy un club de fútbol... Te estuviste un año sin hablar. Sí, pero un club de... Yo te voy a decir, ahora hablando de la transformación. Hiciste un informe de 36 hojas que me imagino que en ese informe habrás establecido desde tu parecer o de la comisión lo que eran esas cosas que se hacían mal aún en la victoria. Sí. Nombrame alguna de ellas. Y no, por ejemplo, a ver, hoy un club de fútbol tiene que... Un club de fútbol y el staff técnico y los que trabajan en un club de fútbol tienen que trabajar 8 horas por día como trabaja todo el mundo. ¿Peñarol no laburaba en aquel momento 8 horas por día? Peñarol tiene instaurado el sistema de entrenamiento, entonces dice, bueno, el entrenamiento, no sé, es de 9 a 11, entonces, bueno, los jugadores, el cuerpo técnico llegan un rato antes, 8:15, se prepara el entrenamiento, termina el entrenamiento a las 11, termina el entrenamiento, van y se duchan y se van para su casa. Es verdad que cuando vos integrabas la comisión, llegabas a los aromos porque era parte del laburo y normalmente llegabas antes que todos los demás, que el técnico, que el gerente deportivo, que los jugadores. Porque a mí me gustaba, a ver, yo cuando integraba la comisión de fútbol tenía una función que cumplir. Me debía a los directivos que me habían votado y para cumplir bien esa función uno tiene que ver todo. Yo no puedo ir a hacer sociales a un entrenamiento de Peñarol. Yo tengo que ir a ver qué es lo que se entrena, cómo se entrena, cuál es el objetivo del entrenamiento, qué jugadores entrenan diferenciados, qué jugadores están diferenciados de lunes a jueves y se meten en el táctico de jueves tarde. ¿Se lo preguntabas al Memo López eso? Y algunas cosas sí le preguntaba. Lo que pasa que en Uruguay hay un erróneo concepto de que parece que el entrenador no tuviera que darle explicaciones, no tuviera que responder a los directivos. Cuando el propio estatuto del entrenador obliga al entrenador a entregar informes periódicos de qué es lo que está haciendo. En los años que estuve en Peñarol, yo nunca vi un informe de ninguno de los entrenadores que pasó. Vos en el comienzo de la nota, de la entrevista, esta charla, dijiste, yo noto un consejo directivo que está muy alejado de la parte deportiva. Sí. Nadie le pregunta hoy al técnico de Peñarol qué hacer o no hacer. Te hablo de los... Hoy no lo sé, porque no estoy. En ese momento en aquel momento lo hacíamos nosotros, los integrantes de la comisión de fútbol, pero uno se daba cuenta de que no era del agrado de ellos. O sea, vos le preguntabas al Memo, molestaba. ¿Y cómo era tu vínculo con el tío Sánchez? Bien, correcto, pero uno se da cuenta cuando incomoda. Cuando hay preguntas que incomodan. El tío Sánchez se sentía incómodo. Y a veces sí, a veces no. Depende, o sea, uno no va a ser amigos. Uno tiene una relación de trabajo, más allá de que la nuestra es honoraria, pero es una responsabilidad. Estar en la comisión de fútbol de Peñarol, para mí era una responsabilidad. Y uno trataba de hacer el trabajo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque si al otro día me llamaba el secretario general o el vicepresidente del club, el presidente del club me preguntaba tal cosa, yo tenía que responderle. Pero si yo decía, no lo sé, le voy a ir a preguntar a tal persona. No, pero ¿no estás ahí? Yo tenía que saber las cosas. Entonces, pero en el fútbol se da en general de que los entrenadores les cuesta hablar con los directivos. El entrenador cree que el directivo, este no sabe, este anda traje y corbata, no sabe nada de fútbol, ¿qué le voy a contar? Entonces tratan de ocultar cosas o de no compartir cosas y el estatuto del entrenador les obliga a que eso lo tienen que hacer. Eso en Peñarol no se hacía. En Peñarol no se hacía, digo, y no en este caso. En general a los entrenadores les cuesta eso. Y a lo que iba, un equipo como Peñarol, cualquier equipo del mundo, tiene que entrenar, llegar a las 8 de la mañana, tienen que desayunar, tienen que pasar por fisioterapia, por el gimnasio, tienen que pasar por el psicólogo si es necesario, por el departamento médico. ¿Y no lo tiene todo eso Peñarol? No lo tiene armado, sinceramente no lo tiene. Pero no inauguraron un gimnasio hace no tanto tiempo. Bueno, sí, inauguraron un galpón, porque si se hizo la carcasa, la estructura, las máquinas que yo vi en la foto, entre que son las mismas que estaban, o sea Peñarol tiene un galpón de gimnasio. Sí, Peñarol, un lindo galpón, que si eso estuviera lleno de las máquinas que tienen que estar, sería un gran gimnasio. Hoy por hoy no lo está. Ojalá ahora que con todos estos dineros que están entrando al club se pueda concretar. Pero hoy un gimnasio de fútbol se construye con máquinas especializadas para fútbol. O sea, hay que hacer una importante inversión en eso. Ojalá Peñarol vaya en ese camino. Hasta que yo estuve, no encontré manera de que los directivos entendieran lo importante
que era eso. Lo importante que es tener cancha de entrenamiento. Lo importante es que es tener disciplina en la nutrición, en el peso de los jugadores, en el comportamiento, en las horas de entrenamiento, en la concentración. ¿En el peso de los jugadores había indisciplina? Bueno, yo creo que para manejar el peso de los jugadores, lo que se debe hacer, que se soluciona con $60, que es lo que cuesta una balanza electrónica, porque acá no estamos hablando de dinero, ¿Y dónde se estamos hablando pasaba? de conducta. ¿Y dónde se pasaba? Pero está bien. Pero yo lo que digo es que lo que se debe hacer tiene que ser, el peso tiene que ser diario, tiene que haber una medición diaria de todos los jugadores, tiene que haber una gráfica. Vinculada a la parte de nutricionista, de nutrición, ¿no lo hacía habitualmente? A ver, yo creo que no. Yo creo que ¿Vos no. tuviste ahí? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque en un momento determinado empezamos a observar de que Peñarol tenía un cúmulo de lesiones que a mí me parecía que era el club que más lesiones tenía. Mirá, en el visto fútbol desde afuera en aquel momento, Peñarol era una máquina de lesionarse. Y nosotros charlábamos con el doctor Rienzi. Esto siempre lo digo porque hoy Rienzi parece que le taparon la boca, no puede hablar en Peñarol por decisión institucional. Y Rienzi nos daba una clase al aire de puntualmente cuál era la lesión, porque queríamos ir, a ver, y cómo es, qué es lo que se daña en el jugador, cómo se recupera. Sí. El tema es que, claro, Rienzi, que era muy amable, salía sistemáticamente porque en Peñarol se lesionaba todos los días un jugador. Sí. ¿La balanza tiene que ver con eso? Y un poco, a ver, yo no soy médico, pero claro, un poco tiene que ver, porque cuando vos, si vos tenés que pesar 64 kilos y pesás 68, vos, tu organismo está llevando una mochila de 4. Un funcionario, un nutricionista, una nutricionista que decía 68 kilos, este jugador está 4 kilos por... ¿No pasaba eso en Peñarol? Bueno, no lo sé si pasaba. Yo lo que digo es lo que pasa en otros clubes del mundo. Que vos ves que acá los jugadores se van rellenitos y cachetones y llegan a Europa y a las 3 semanas vos lo volvés flaquito y decís, pero este no es el mismo. Sergio, vos pensás pero pará. Sí. ¿Y eso sabés por qué pasa? No es porque en Europa hay mejores nutricionistas que en Uruguay. No es porque en Europa hay mejor alimentación que en Uruguay. O porque son otra balanza. No, tampoco es por eso. Es porque en Europa hay una conducta estricta que el jugador no puede estar excedido de peso, y si está excedido de peso, no solo no participa del fútbol, sino que además lo multan económicamente. Claro. Déjame hacerte esta pregunta. Vos ya no estabas en Peñarol. ¿Te llamó la atención cuando un informe oficial de Peñarol, de un funcionario de Peñarol, le informa al consejo directivo que el Cebolla había llegado desgarrado y con kilos de más? ¿Te llamó la atención? A mí lo que me molesta de eso es que se haya filtrado a la prensa. Pero a vos te llama la atención que eso hubiera pasado a ver, por los antecedentes cuando vos trabajabas. Vamos a ser claros, Sergio. Acá lo que se dice es que los jugadores se pesaban ellos. Es lo que se dijo en aquel momento, y vos sabés que es así. A ver, yo lo que digo es que cuando yo vi eso, no me quedé con la visión o la percepción. Fui a investigar, a comparar. ¿Qué me dio la comparación? De que en esa etapa Peñarol tenía 5 veces más de lesiones que la media del fútbol uruguayo. ¿Y con quién comparaste eso? ¿Con equipos locales o internacionales? Con los primeros equipos 6 de la tabla locales. Con los primeros 6 de la tabla. También lo comparaste con Nacional. Sí, por supuesto. Eran Nacional, Juan. Aparte, por el curso de entrenador, yo tenía gente conocida en distintos clubes, entonces lo llamaba al profe de tal club. Che, profe, mirá, ¿sabés que estuve viendo? Y en este semestre tus lesionados fueron este por tal y tal motivo. ¿Esto es así? Sí, es así, corroborado. O sea, la información que yo había conseguido la corroboraba con profesionales. En esa comparación que hiciste, o sea, hiciste un trabajo periodístico. En la información, en ese periodo Peñarol se lesionaba 5 veces más. O sea, se lesionaba un jugador de Nacional, se lesionaban 5 de Peñarol. Uno de Wander, 5 de Peñarol. No eran los jugadores, era la cantidad de lesiones. Cantidad de lesiones. La media de un equipo uruguayo en aquella época era 5 o 6 lesiones en esos 4 o 5 meses. Peñarol tenía 25 lesiones. Lo comparé con clubes de Argentina. Me daba que también era un disparate. Lo comparé con clubes europeos. En Europa tenían mucho más competencia porque juegan cada 72 horas. Exactamente. Y también me daba mucho más. Entonces, lo que manifesté a la directiva, muchachos, acá hay algo que estamos haciendo mal. No podemos tener la cantidad de lesiones. Pero además la cantidad de lesiones causa otra cosa, que es lo siguiente. No solo que cuando vos tenés jugadores lesionados, tu equipo está en una condición deportiva inferior, porque hay jugadores que no podés utilizar, sino que además tenés un montón de dinero destinado a salarios de futbolistas que no juegan, que es dinero que en realidad no te está dando una contrapartida.
¿tá? Entonces también es esa medición de dinero, y eso también llevó a que nos diéramos cuenta, los que analizábamos los números, de que las cosas no se estaban haciendo bien. Ahora, ¿quién era el responsable? No lo sé. El responsable era Peñarol. Yo acá no vengo ni a echarle las culpas a uno o a otro, o a sacarme la culpa yo. Éramos todos los responsables. Déjame decir algo también, ¿no? Yo perdona, Pillo, para cerrar, lo que yo me daba cuenta era que yo solo contra eso no iba a poder funcionar, que iba a terminar a los codazos, y por eso fue que yo decidí, luego de hablar con el presidente, de no conseguir respaldo, de presentar la renuncia y entregársela formalmente al Consejo Directivo. Está bueno que la gente sepa, porque vos integras un sector político que es pro Peñarol, pero vos personalmente no te vas a presentar a las futuras elecciones en distintas situaciones al área política, digamos. Mira, Pillo, vos me estuviste buscando para hacer esta nota más de un año. ¿Tá? Hacía un año que no hablabas. Sí, y yo justamente no quería hacer ningún tipo de declaración, porque a veces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno habla algo negativo de Peñarol, está dañando el club. ¿Tá? Y además lo quería hacer fuera del contexto político. Entonces, a mí me costó mucho tomar la decisión de no estar en el próximo Consejo Directivo, o ni siquiera postularme. Y luego que procesé esa decisión y que me parecía que era lo más correcto, para mí, pero principalmente para Peñarol, para alejarme un poco del debate político que tanto mal le hace al club, ahora me siento con libertad de poder expresar el porqué de mi renuncia, porque no lo estoy haciendo con ningún fin político. O sea, lo estoy haciendo, claro. Es decir, yo lo que quiero es poner en la agenda política de Peñarol estos temas. Claro. Es decir, muchachos, estamos entrenando mal, no estamos entrenando a las horas correctas, no tenemos los gimnasios adecuados, no tenemos los equipamientos médicos adecuados, no tenemos las canchas adecuadas, necesitamos realizar una profunda transformación dentro de Peñarol. ¿Eso explica por qué Peñarol, en teoría, a nivel continental, está tan lejos de la Copa? Para mí es un tema mucho más profundo del fútbol uruguayo. Pero te digo una cosa, Tucumán nos dejó eliminado 2 años consecutivos en la Copa Libertadores de América. Tucumán. Fíjate la historia de Tucumán, con mucho respeto lo digo, con la historia de Peñarol. Pero si vos vas a las instalaciones de Tucumán, te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre Tucumán y los Aromos. Gustavo asiente con la cabeza, ¿conocés las instalaciones sí, de por Tucumán? Supuesto. No, pero uno escucha a Sergio y más allá de, como él dice, de no tener aspiraciones políticas, esto va contrario a la ley de lo normal de la naturaleza. Cuanto más preparado estás, más lejos estás de donde tenés que estar. O sea, yo lo que veo que Sergio se preparó, se está tecnificando, tiene los conocimientos, pero no quiere entrar. Entonces, ese es el fútbol nuestro. Los capaces estamos afuera. Los capaces, los que se preparan, los que dicen, bueno, ¿sabes qué? No quieren que esté. Entonces, en vez de llenarme de odio o de llenarme de frustración, voy a demostrar técnicamente, preparándome para decir que lo que estoy diciendo tiene una fundamentación técnica, que lo hice en base al estudio. Me siento totalmente identificado, más allá de ser colega. Pero lo irónico de esto no está. Entonces, lo que él dice hoy es poner, más allá de no tener aspiraciones políticas, a quienes vos te estás dirigiendo son los actuales directivos, que son los futuros candidatos, que de alguna manera están siendo parte de lo que él, llamalo denuncia, relato de situación, ponele el título que quieras, pero se han dicho cosas que realmente son importantes, pero no está. Entonces, eso es lo que el socio de un club tiene que tomar en cuenta, porque eso es lo importante de esta historia. Déjame decirte... Y una pregunta, Sergio, ¿dónde se hace el curso para ser directivo? No se hace, se hace en la vida. No, pero una cosa que no quiero dejar pasar es que en lo mal que está Peñarol, yo también soy responsable. Porque yo estuve 11 años ahí adentro. Hablame del último periodo de pase donde vos tuviste incidencia desde la comisión. Aquel periodo de pase, ¿qué jugadores trajo? No, en ese periodo de pase vinieron, no es que yo tuve incidencia, participamos. ¿Participaste como tantos? Hubieron muchas contrataciones que sí quisieron hacer, que nosotros evitamos, porque nos parecía que no iban a poder jugar en Peñarol. Y bueno, en ese periodo de pase vino Trindade, ¿tá? Que fue una polifuncional. Sí, pero fue una propuesta de Carlos Sánchez. Él lo propuso. Yo tenía compañeros en el curso de entrenador que jugaban en Racing con él, averigüé, hice averiguaciones en el entorno de Racing con algún entrenador que lo había tenido. Antes de contratarlo fuimos a la casa, hablamos con el jugador,
vimos quién era, de dónde era, dónde vivía, cómo estaba conformada su familia, en qué puestos había jugado, y la verdad que era un futbolista que polifuncional, que jugaba en los dos perfiles, que podía dar una gran mano, pensamos en aquel momento. Hoy se transformó en un titular indiscutido, porque siempre está sano y siempre juega en el puesto. Y rinde, tiene una puntuación regular. Sí, Él de 5 para abajo no va nunca, es de 5 y ahí para arriba. Y vino Trindade, vino Cristian Lema, habíamos elegido a Erazo. Erazo tuvo no pasó el tema médico. El tema médico allá en Miami. Y ahí nos tuvimos que poner a buscar un zaguero izquierdo, que recuerdo que en aquel verano todos los medios de prensa estaban alertados porque Peñarol no podía conseguir un zaguero y en la directiva había nerviosismo y querían contratar un zaguero a como dé lugar, como para calmar las aguas, y yo le decía, calma, tranquilo, que lo vamos a encontrar. ¿En aquel momento termina llegando Izquierdo y Acevedo? Izquierdo y Acevedo llegaron el último día del periodo pase. Llegaron el último día del periodo pase. Si bien eran nombres que estaban desde el principio del periodo pase, al menos a nivel de comisión de fútbol entendíamos que eran jugadores que por ahí no se necesitaban en ese momento. Al final, después llegaron en el último periodo pase. Fueron contrataciones aprobadas en el Consejo Directivo. Sergio, cuando vos renunciás, ¿se lo comunicás verbalmente a Barrera? Sí. Y vos después te das cuenta, tenés como la sensación, esto no lo hablé contigo, está claro que yo te vengo buscando hace un año para hablar del tema, lo hablé con gente del entorno tuyo, y como que te diste cuenta como que por ahí de repente medio se relativizó el tema, no mal, pero medio se relativizó. Algunos que te conocen saben que sos medio calentón, dijeron, bueno, capaz que se nos enojó ahora, se nos calentó, Sergio le va a pasar la calentura, en algún momento va a volver a Peñarol, y ahí resolviste, en función de eso, hacerlo por escrito. Y es ese informe que yo siempre vengo sosteniendo, de 36 carillas o 36 hojas que hiciste sobre la realidad de lo que vivía Peñarol. 36 hojas es un montón de hojas. Bueno, pero llenar 36 hojas sobre la realidad de lo que vivía Peñarol en aquel momento, me imagino que tiene que ver con algunas de las cosas que está diciendo ahora sobre lo que vos entendías, que Peñarol ganaba, pero deportivamente se estaba haciendo mal. ¿Hoy se explica por qué Peñarol está como está deportivamente? Porque en aquel momento, cuando ganaba, ¿no se tomaron los recaudos de algunas de las cosas que aparecían en aquellas 36 carillas? Sí, yo previamente habíamos hecho una reunión en el Consejo Directivo, le habíamos llevado un informe a todo el Consejo Directivo, le explicamos un montón de cosas. Las sensaciones que me daban cuando yo iba al Consejo Directivo de Peñarol es que los directivos estaban mirando la hora para irse para su casa, o sea, como que le hablabas de fútbol, pero le estabas hablando en otro idioma, ¿viste? Pero bueno, era nuestra función, y cuando yo vi que en esa charla con el presidente no iba a tener el respaldo, porque uno se da cuenta de las cosas, no iba a tener el respaldo que era necesario para llevar adelante las transformaciones que se debían llevar, no me quedó otra que presentar la renuncia, y por un tema de delicadeza, la renuncia tenía que ser presentada por escrito y en el Consejo Directivo, porque a mí me habían votado el Consejo Directivo por unanimidad. Y bueno, el día que entregué mi carné de AUF y todo lo demás, yo tenía hasta el control remoto desde el portón del Palacio, o sea, tenía pertenencia de Peñarol que tenía que entregar, y bueno, fui, entregué todo junto previo a una sesión de Consejo Directivo, entregué una copia sola, y lo único que sé que muchos directivos hojearon lo que yo había escrito, había presentado todo este informe de lesiones y todo lo demás, y bueno, y por ahí quedó la cosa, ¿no? Después algún directivo alguno me llamó bastante molesto porque me expresó que lo que yo había escrito allí era muy duro, y yo le dije, mirá que no fui todo lo duro que tendría que haber sido, podía haber sido más duro, pero por cuestiones de ética no lo hice, y bueno, y quedó por eso. En un momento determinado, cuando vos renunciás, presentás el informe, un informe que tengo entendido formalmente nunca se trató en el Consejo, por lo que estamos hablando, Los Aromos tenía una situación donde se había como encriptado y solo estaban los jugadores, gerente deportivo y el técnico, los dirigentes prácticamente no podían ir a Los Aromos. Sí, hubo también previo a eso una decisión del entrenador de que los directivos no fueran Los Aromos, ¿no? O sea,
En aquel momento el Memo López. Sí, totalmente inaudito. Y el presidente lo sostuvo, lo bancó. Sí, el presidente y la directiva. Y la directiva. Sí. Entonces es imposible llevar adelante, ese fue uno de los motivos también, es imposible que una comisión... O sea, los dirigentes no podían ir a los aromos por una decisión que se había tomado en ese momento cuando Peñarol ganaba. Exacto. Entonces es imposible que una comisión... ¿Fue contraproducente ganarle al Flamengo en Brasil? No, fue un excelente partido, con una excelente planificación de parte del entrenador. Yo lo felicité por ese partido porque fue brillante la planificación, fue brillante el desempeño de los jugadores dentro del campo. Porque lo que vos estás diciendo es, a ver, pueden ser buenos dirigentes, no tan buenos dirigentes, no hablo de Peñarol, hablo en general. Sí. Los dueños momentáneamente de lo que los socios resolvieron en cuanto al voto, no podían ir al lugar donde ellos mismos eran los dueños. Sí. Eso es lo que está diciendo. Y sí, lo que pasa es que yo lo que digo es que Peñarol en el último tiempo tuvo una crisis de autoridad. La autoridad se invirtió. ¿Mandaba más Sánchez que los dirigentes? No. ¿Mandaba más el Memo López que los dirigentes? Quién. Yo lo que sé es que si se invirtió, ¿quién quedó arriba que no tenía que estar? En el área fútbol, los dirigentes tenían poca injerencia y nada. Si a vos no te permiten ir los aromos, o que los directivos no vayan a los aromos, o que el integrante de la comisión de fútbol no vaya a los aromos, entonces la comisión de fútbol no tiene razón de existir. Peñarol tiene que decidir si Peñarol concentra o no concentra. Eso no lo tiene que hacer el entrenador de turno, ni lo tienen que hacer los jugadores, ni tiene que ver las deudas de los sueldos. En aquel momento no concentraba. En aquel momento no concentraba, y antes no concentraba, y antes no concentraban porque decían que habían deuda de sueldo, y cuando se pusieron las deudas de sueldo al día, tampoco concentraban. Y para mí la concentración es fundamental, tanto antes como después de un partido. O sea, Peñarol tiene que transformarse en eso, tiene que entrenar 8 horas todos los días, tiene que desayunar y almorzar en los aromos, tienen que concentrar ante los partidos, tienen que concentrar después de los partidos, tienen que cuidar el físico, el descanso, la alimentación. Eso, pero lo que yo estoy diciendo, no estoy inventando nada. Se puede ver en cualquier serie de Netflix o en cualquier documental en YouTube de cómo se entrena en un club de elite de Europa, y van a ver esto que yo estoy diciendo. Es lo mínimo indispensable para decir, bueno, voy a tener un buen desempeño internacional. Porque ¿sabes lo que pasa, Pillo? Pasa lo siguiente: vos estás entrenando mal, como yo te digo, pero justo te toca ir a jugar contra un equipo en desarrollo, un equipo menor, el que sea. Vas y le ganás 3-0. Uy, qué bien que anda Peñarol, qué buena, pero qué jugador aquel, qué buen desempeño, el equipo está notable, pero le ganaste 3-0 a un equipo cuasi amateur en nuestro fútbol. Después, cuando vas a jugar contra cualquier equipo internacional, te chocas con la realidad. Y es por eso que no es casualidad que Peñarol hace 8 años no pasa a primera fase de Copa Libertadores. No es casualidad. Entonces, es causalidad, decís vos. Y sí, porque nosotros, cosa de la que estás explicando. Y nosotros no estamos entrenando como debe entrenar un equipo de fútbol de elite, que es lo que yo pretendo que sea Peñarol. En aquel momento, cuando vos estabas, cuando se generó toda esta situación, ¿había jugadores que no eran lo suficientemente profesionales a la hora del entrenamiento? A ver, no hay que echarle la culpa al chancho, sino a quien le rasca el lomo, como dice el dicho. El jugador va a ser, el jugador en general, va a hacer todo aquello que vos le permitas que haga. Vos lo que decís que los dirigentes permitían cosas que no debían permitir. Yo hablo de los dirigentes, hablo de Peñarol, Peñarol, o sea, permitía cosas que no debía permitir. Sí. ¿Qué cosas no debía permitir? Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, Peñarol no puede permitir que existan en el plantel jugadores excedidos de peso. Peñarol no puede permitir que los jugadores o el cuerpo técnico decida si se concentra o no se concentra. O sea, tienen que haber pautas institucionales, la balanza diaria. Peñarol tiene que dejar por escrito un proyecto deportivo donde se establezca hasta cómo se viaja al interior, si se viaja el día antes, si se viaja en el mismo día, de cómo se viaja al exterior, si viajamos en charter, no viajamos, de cómo concentramos, de después del partido, si nos vamos directo a la concentración, si cenamos, si cenamos en el vestuario. Que se iba improvisando en función de los días que iban pasando. No, Peñarol va cambiando en base a lo que va instaurando el entrenador de turno. Y como Peñarol cambia de entrenador bastante seguido,
como pasa en otros equipos. Ojo, que si vos mirás el promedio de cambio de entrenador, son bastante parecidos los equipos. Sergio, yo tengo en mi casa una balanza que me paro, tiene una ruedita abajo, y a veces el cero donde está, y el cero está por un poquito por un lado, entonces yo la muevo un poquito y digo, ay, che, qué bien que estoy, la muevo donde la tengo que poner. ¿Eso pasa en Peñarol? No lo sé si pasa, no lo sé. Yo lo que te digo que eso en los clubes no pasa. Las balanzas son electrónicas, los datos van directo a la computadora y no hay tutía. Y lo primero que hace el jugador, sea Suárez, Messi o Cristiano Ronaldo, es pasar por la balanza. Eso es lo primero. No hay chance. ¿Tá? Eso te indica el estado de cómo está el jugador y cómo se cuidó el jugador. Peñarol tiene que... ¿Había jugadores que no se cuidaban? No lo sé. Pero vos en el informe metés el tema de la balanza. Sí, claro. Sí, claro. Para mí es cuestión fundamental. En el Peñarol de antes, en el Peñarol de ahora y en el Peñarol que venga. O sea, a ver, uno de fútbol ve cosas. O sea, se nota claramente cuando hay jugadores que no están en el óptimo para jugar fútbol. Y que muchas veces juegan por su experiencia, por su trayectoria, porque el entrenador los tiene que utilizar, porque son jugadores muy valiosos. Eso pasa también hoy, porque vos ves a Peñarol, ves los partidos de Peñarol. Sí, ¿Pasa también hoy? Y sí. Yo creo que Peñarol no ha podido utilizar el 100% de su potencial, básicamente por la cantidad de lesiones, muchas de lesiones también por mala suerte, por la rotura de ligamento y todo lo demás, que son lesiones que se pueden dar en el fútbol, pero hay otras lesiones que son por causa de realizar un entrenamiento que no es el óptimo. ¿Era Forlán el técnico de Peñarol? Yo ahí creo que se apuró Peñarol y que se apuró Forlán. Yo creo que la dirección técnica de Peñarol es un cargo muy importante que a mí me parece que hay que traer algo de experiencia en dirigir equipos. Después que fue elegido, ¿se estuvo mal en sacar a Forlán o se estuvo bien? No, yo creo que los entrenadores son hijos de sus resultados. Y más en equipos como Peñarol. Por ahí se dice, no, se cortó el proceso, ¿no? Está esa frase, se cortó el proceso, se cortó el proyecto. Y yo discrepo con eso. Los procesos y los proyectos son del club, no del entrenador de turno. ¿Tá? Vos tenés que tener un proceso, decir, bueno, este es mi proceso deportivo, este es mi proyecto deportivo, y sea el entrenador que esté, tiene que continuar con el proyecto del club. ¿Tá? Real Madrid tiene su proyecto deportivo y tiene su modelo de juego, y puede venir Lopetegui, Zidane o Solari, que el modelo de juego sigue siendo el mismo. ¿Tá? Y entonces no hay que temerle a que cambié el entrenador, entonces se me cae todo aquello. No, bueno, cambié el entrenador porque el entrenador lamentablemente no se le dieron los resultados que se esperaban, no consiguió el porcentaje de puntos mínimo indispensable que tiene que tener en un club como Peñarol, y bueno, fue cesado. ¿Era Saralegui para el momento de Peñarol? Para este momento sí. Primero porque es un hombre que quiere muchísimo a Peñarol, es un hombre que hace muchos años que estaba esperando este momento, y es un hombre de plena confianza del presidente. Y además en este momento tan complejo, no muchos iban a tener la estirpe necesaria como para conducir a Peñarol. Cuando llega Riascos a Peñarol, ¿vos ya no estabas en Peñarol? No, ese fue el siguiente periodo pase. ¿Entendiste cómo llegó Riascos? No, es inentendible. Y no por Riascos, que es un futbolista profesional y vive de su trabajo. Pero a ver, para jugar en Peñarol, yo siempre digo, para jugar en Peñarol no alcanza con ser buen jugador. ¿Tá? Ser buen jugador, ser buen futbolista es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Tá? Tenés que tener otras cosas. ¿Qué pensás que pasó con Riascos? ¿Por qué llegó un jugador de la característica de Riascos a Peñarol que terminó en un momento por parte del presidente siendo prácticamente despedido? Pienso que fue una mala decisión de todos. ¿No hubo un error de identidad ahí? No, para mí hubo una mala decisión de todos, digo, porque acá, viste, con el tema Riascos, se le quiere endilgar la responsabilidad a tal o a cual, y en realidad Riascos pasó por el consejo directivo y los 11 consejeros más los 3 delegados votaron a favor. Entonces
Acá los responsables de contratar a Riasco es el Consejo Directivo en pleno. ¿Tá? Entonces, si a mí me traen un jugador X, yo lo primero que veo es, bueno, a ver, ¿de qué juega? Bueno, juega por el sector derecho, tiene pie derecho, volante por fuera, el puesto que sea. ¿Qué trayectoria tiene? ¿En qué equipo jugó? ¿Qué equipo de lo que jugó se asimila a un equipo grande? ¿Dónde se formó? ¿Quién lo formó? ¿Qué entrenadores lo entrenaron? Si conozco a alguno de la lista de entrenadores que lo entrenaron, lo llamo. Y si no lo conozco, trato de ubicar el teléfono para llamarlo. Y si por ahí tengo la suerte de que algún entrenador uruguayo lo tuve, que a mí me pasó, los entrenadores uruguayos son muy honestos en dar información de jugadores, lo llamo y le pregunto y consigo datos. ¿Tá? Veo su historial de lesiones, si es un jugador sano, si no es sano. Y bueno, viendo el currículum de Riasco, evidentemente no iba a poder jugar en Peñarol. Era claro eso. Bueno, lo que sigue, simplemente con googlear te das cuenta cuál era. No solo googlear, digo, averiguar. Hay plataformas hoy con Wisecout, Instat o algunas otras, vos podés sacar todo de un jugador. Y por supuesto que después que tenés la lista de entrenadores, tenés que hablar con algunos de los entrenadores que lo tuvo. Ya no alcanza con el videíto de YouTube que te mandan donde están las jugadas lindas nada más. O sea, tenés que investigar. Es Peñarol. No es un club de barrio, es Peñarol. Estás contratando un jugador que se va a poner tu escudo. Entonces tenés que tener un mínimo de responsabilidad y de profesionalidad a la hora de aceptar una contratación de ese tipo. ¿Fue mal despedido el Gaucho de los Santos? No lo sé, yo creo que ahí hubo una confusión de roles, que el responsable máximo somos Peñarol, somos el propio Peñarol, por lo que te decía hoy, o sea, vos contratás a dos profesionales con distinto nombre de cargos, pero en realidad no sabés. No lo sabía yo, creo que no lo sabían ellos tampoco. Porque vos decís, ¿qué diferencia hay entre director deportivo y gerente deportivo, o director deportivo y secretario técnico? La única manera de que eso esté claro es que esté plasmado y escrito en un papel y que esté firmado por todas las partes y que todo el mundo sepa cuáles son sus áreas de trabajo. La sensación que quedaba, ¿sabes cuál era? En función de la afinidad que se tuviera con el técnico. Porque yo recuerdo Leo Ramos en Peñarol con cierta afinidad con el Gaucho de los Santos. Y no tanta con el tío Sánchez después. Esa es otra cosa que se da en el fútbol, de que se generan afinidades de los gerentes deportivos con los entrenadores. Entonces después esa afinidad hace que el gerente, esto es a nivel general, que el gerente deportivo, en vez de estar evaluando al entrenador, termina siendo un defensor del entrenador. Entonces pasa eso, a veces es difícil delimitarlo. Te voy a hacer una pregunta con mucho respeto, pero puede resultar un poco dura. Por lo que vos decís que no se ha hecho de la manera que se tiene, sobre todo en el área deportiva. Hoy, en función de esto que estás explicando en el área deportiva, más o menos Nacional podría ser un espejo de lo que está haciendo. A ver, yo tengo entendido y sé que Nacional está trabajando muy bien en muchas de las áreas. Peñarol está trabajando muy bien en formativas también. No todo lo que está en Peñarol. No, pero me refiero al tema Primera División. No, está bien. Lo que cuesta en el fútbol también es, como yo le llamo, mesas de trabajo. ¿Tá? A mí me gustaría que en Peñarol semanalmente existe una mesa como esta de trabajo y se sienten el entrenador de Primera División, el gerente deportivo, Fernando Curuchet, los entrenadores de formativa, ¿tá? Que se sienten con un pizarrón, que trabajen, que se pregunten unos al otro, che, tal jugador, cómo viene creciendo, ¿te parece que puede utilizarlo en Primera División? Intercambiar ideas, intercambiar información. Che, ¿cómo vas llevando adelante tu modelo de juego? Los jugadores se están adaptando. No, yo en primera estoy haciendo esto otro, estoy haciendo, no sé, que trabajen en trabajo individualizado para el jugador. A veces te pasa, vos tenés, no sé, un volante, un lateral que desborda muy bien pero se entrega mal. ¿Tá? Desborda bien y culmina mal. ¿Cómo lo corregís eso? Entrenando. Haciendo un entrenamiento individualizado. Si vos entrenás de mañana con el plantel, le decís a ese jugador, mira, venite todas las tardes o X días de tarde, ¿tá? Para cuidar las cargas también. Entonces vos lo ponés todas las tardes a desbordar y centrear. Y justo ahí le agregás a quién. Tengo un centro delantero en tercera división que está con poca confianza en el cabezazo. Y lo pones a entrenar con él. Entonces vos tenés al de primera que desborda y se entrega, y el centro delantero de la tercera o la cuarta que entra a cabecear y empieza a hacer goles. Y vos ahí entrenás, conjuntás las cosas. Peñarol está
como compartimentado. Está primera división allá en Los Aromos, en su búnker, que no tiene contacto con nadie. Tercera división lo tenemos en otro lado separado porque no tiene contacto con nadie. Y la formativa es como si hubieran 3 Peñaroles. Los directivos de la comisión de formativas no tienen contacto con los directivos o poco contacto. El coordinador de formativas prácticamente no tiene contacto con el entrenador de primera división. Y todo y es un club solo, es un mismo Peñarol. ¿Tá? Entonces, se necesitan mesas de trabajo interdisciplinarias. Cuando se planifica algo tiene que estar el médico, la nutricionista, los preparadores físicos, el entrenador. Tiene que haber una planificación en conjunto, institucional. Tiene que haber un proyecto y un objetivo a corto y mediano plazo y que semanalmente se vaya evaluando de cómo van las cosas sobre la marcha. Sergio, a ver, yo creo que pasó hace mucho tiempo, más de un año, capaz. Yo soy medio tronco para calcular. Un día nos encontramos y yo te dije, ¿te acuerdas que se había generado Mi renuncia fue en junio del año 2019. Claro, ya hace mucho más de un año. Ahí está. Ya te ibas ido de Peñarol, estuvimos charlando, nos encontramos en un lugar determinado y en un momento yo te pregunté, porque Nacional había contratado a Loro Gutiérrez, se había jugado 2 clásicos, 96 horas, Nacional termina siendo campeón, le descontó los puntos a Peñarol, en uno de esos clásicos Nacional termina dando la vuelta al tradicional rival, y yo te pregunté, sabiendo que vos estabas con el curso de entrenador y un montón de cosas más, Sergio, ¿cuál es la aplicación de lo que pasó en la cancha? ¿Lo puedo contar al aire? Pues ya está expensido. Vos me dijiste, mirá, es muy sencillo, abriste una computadora, tenías parte de los clásicos, me dijiste, el problema Peñarol lo tuvimos acá. Entonces me abre la computadora, me muestra parte de las imágenes del partido y señalaste con gris. ¿Cómo te acordás de eso? Un sector del campo de juego donde, entre la espalda de los zagueros y la parte, en la espalda de los volantes y los zagueros, había un espacio lo suficientemente importante como para que se le metieran los jugadores nacionales y le hicieron un lío bárbaro a Peñarol. Y pasó en los 2 partidos. Entonces me decía, mirá, minuto tal del primer partido. Pim, mirá el cuadro que tenemos acá, donde no cubríamos lo que teníamos que cubrir. Fíjate tal minuto de tal partido, fíjate tal minuto del otro partido. Y se daba en ese sector del campo de juego toda una franja gris donde Peñarol ocupaba espacio, sobre todo cuando no tenía la pelota. Sí, eso es análisis video puro y también te digo, o sea, es con el diario el lunes, porque el partido ya pasó. Está bien, pero es una manera de analizar. Es una manera de analizar, sí, es una manera de analizar. En Peñarol falta análisis, falta trabajo en ese tipo de cosas. Ahora, ¿se puede decir que le falta general trabajo de campo, pero a los dirigentes en ese sentido? De sentarse a analizar, ver, o traer una persona fuera de la institución, no hablo en Peñarol, hablo en general, que sepa lo suficiente para decir, muchachos, explíquenme qué fue lo que pasó acá, por qué perdimos este partido. Lo que pasa que últimamente se ha instaurado en Peñarol el discurso de los dirigentes actuales de que prácticamente el dirigente no tiene que saber de fútbol. ¿Tá? Vos lo escuchás a todos, te dicen, no, el dirigente no tiene por qué saber de fútbol. Entonces yo me pregunto, si sos directivo de un club de fútbol y de Peñarol, ¿cómo que no tenés que saber de fútbol? Si estás sentado, tenés el honor de estar sentado en el Consejo Directivo de Peñarol, ¿cómo que no tenés que saber de fútbol? Yo no te digo que seas entrenador ni que hagas el curso de entrenador. Otra cosa que yo digo cuando se habla de los arbitrajes, no son capaces, y también esto es una crítica para los periodistas, no son capaces de bajarse la aplicación del IFAB, que es una aplicación gratuita, no son capaces de bajarse un PDF gratuito de la página de la FIFA donde se establecen las reglas de juego. Y te opinan de arbitraje y de reglas de juego y no conocen la regla. Sí, pasa. Entonces, si yo no conozco la regla, y me pasó también cuando integré la comisión de arbitraje, no conozco la regla y voy a discutir algo en contra de la regla, el colegio de árbitros, quedo como un payaso. Cuando salgo yo de la sala del colegio de árbitros se quedan riendo de mí, mirá lo que piensa. Decía Eduardo Piñón en las últimas horas, con el pase de Pelistri, dijo, y quiero decir algo, en un momento del pase del Pelistri, que no sí, que no, que viene el Manchester United que hace uso de la cláusula de rescisión, dijo Eduardo Piñón al aire en Tirando Paredes, que un consejero dijo a voz fuerte, no, por más que se utilice la cláusula de rescisión, Pelistri tiene que seguir hasta diciembre. Que era su error, porque la cláusula de rescisión lo que hace es, en el mismo momento que se ejecuta, deja sin efecto un contrato. Y vos no podés seguir con el jugador si no tenés contrato vigente hasta diciembre. Bueno, eso pasó en el Consejo de Peñarol. Haciendo referencia a lo que vos decís, en otro ámbito, pero haciendo referencia también a determinadas faltas de conocimiento que se tienen que tener. Sí, a ver, uno no pretende que se conozca de todo, pero por lo menos que te preocupes. O sea, yo desde que llegué a Peñarol aprendí de que Peñarol eran Los Aromos.
O sea, Peñarol es el fútbol de primera división y es en los Aromos, ahí es donde se hace Peñarol. Y la presencia del directivo en los Aromos es importante. ¿Sigue pasando importante. eso de que falta el directivo en los Aromos? Yo noto que sí. Yo recuerdo, en los años que yo estuve, falté muy pocos días, pero recuerdo que, por ejemplo, el presidente Damiani, con toda la ocupación que tenía, y Juan Pedro te caía en los Aromos. O a veces los viernes de tarde, a veces entre semana. Él estaba pendiente, estaba ahí, iba. Y con Walter íbamos todos los días. Con Walter íbamos todos los días de concentración, todas las tardecitas concentraba. Íbamos, nos sentábamos a charlar con el entrenador. Y cuando las cosas iban muy bien, vos notabas la confianza del entrenador y los jugadores. Y cuando las cosas iban mal, vos notabas si ese entrenador se salvaba o no se salvaba. Vos empezás a palpar, empezás a ver, empezás a percibir, conocer el estado, los ánimos, palpar lo que se está viviendo de adentro. Sergio, una consulta. El concepto de referente en el equipo. Peñarol es un equipo que históricamente se ha manejado siempre con referentes en sus planteles. ¿Vos crees que los referentes en el último tiempo han estado a la altura? Sí, yo según cómo en la función que tengan que cumplir, yo creo que sí, los clubes como Peñarol tienen siempre referentes que son de la casa, que conocen claramente lo que es Peñarol. No puedo decirte si han estado a la altura o no. ¿Cómo explicás vos, por ejemplo, lo hablaba Alpillo hace un rato, que en plena pandemia, ese enfrentamiento que hubo entre los referentes y la directiva? ¿Qué señal le das vos al hincha? Sin duda, lo que pasa también ahí, ese enfrentamiento, yo cuando estuve también en mis años Peñarol, tuve también varias discusiones con referentes de los planteles y la verdad nunca salieron. ¿Dónde la tuviste? Nunca salieron en la prensa. Bueno, pero ese es el tema. Nunca salieron en la prensa. Y tuvimos. Eso es normal y está bueno tener diferencia. Tuvimos paro de jugadores y cuando había paro de jugadores había que ir a hablar con ellos. ¿Por qué están parando? No, porque nos deben esto, no nos pagaron lo otro. No, porque no firmamos los premios. Y hubo ese tipo de cosas y bueno, se solucionaron en lugares de reuniones que nunca nadie se enteró. Lo mismo, Gustavo. Yo cuando me tocó ir al colegio de árbitros, ningún periodista se enteró que yo fui al colegio de árbitros. Acá dice, no, porque Peñarol va a ir el martes que viene al colegio de árbitros. No sirve para nada. Lo decimos acá cada vez que te dicen vamos al colegio, no sirve de nada. ¿A qué vas al colegio? ¿A pasear? Entonces, no, que los delegados de Peñarol pidieron una reunión con el colegio de árbitros. Y se la dieron para dentro de 15 días. Van a ir a hablar de la jugada del partido de ayer. Esa es la estrategia, ya lo sabes. Por eso es una estrategia para la tribuna, no sirve para nada. La relación con el colegio de árbitros es una relación respetuosa, ¿tá? De que cuando hay un aspecto a corregir, uno lo puede hablar en forma sensata, ¿tá? Y decir, mirá, a mí me parece que por este lado puede haber alguna complicación y lo mejor sería que no lo hubiera, en fin, buscar las maneras, ¿tá? Sabiendo siempre que las decisiones las va a tomar el colegio de árbitros, pero uno dar su parecer desde un punto de vista, desde un lado profesional y objetivo. Porque si yo voy desde el lado parcializado en el colegio de árbitros, no me van a dar pelota. Lisa y llanamente. Rodolfo, estamos en los minutos finales. Íbamos a meter una tanda, pero bueno, preferimos seguir de largo con todo este tema. ¿Quién debiera ser el presidente de Peñarol? Desde tu concepción. ¿O se tendría que declarar vacante? No, bueno, la democracia en Peñarol existe, todo el mundo tiene derecho a presentarse a las elecciones. Lo que sí creo que el panorama electoral, o sea, el próximo consejo directivo va a ser bastante parecido al actual, porque... O sea, no avisorás mucho cambio. Excepto Guillermo Varela, ahora que salió, que se va a postular, el resto es más o menos lo mismo. Son los mismos. Un día nacional se presenta una elección con históricos dirigentes, entre ellos el economista Eduardo H., creo que el otro sector era de Fuentes, y apareció el Puma José Luis Rodríguez, seguramente buscando la posibilidad de integrar la directiva. Y creo que quizás ante que nada en aquel momento hubo un voto castigo del socio nacional, y un outsider del fútbol en ese momento terminó siendo el presidente. Sí, pero perdóname, Pillo, no son comparables. Está bien, pero te pregunto, salvando las distancias, más allá de que no puedan ser comparables, en la realidad que tiene hoy Peñarol, ¿pensás que el socio se está terminando de cansar o se ha cansado de lo que viene viviendo hace años y que de repente una figura nueva podría llevar mucho más votos de lo que originariamente en otras elecciones podría llevar? Puede pasar, pasó con Rubio en su momento, pasó con el 2809, aquel que estaba yo, con los hermanos Benech, en su momento, puede pasar, pero el socio de Peñarol es muy inteligente cuando elige, no
El socio de Peñarol es un socio, es una persona muy desconfiada, ¿tá? Que cuida mucho su voto, que lo razona, que lo piensa, que por más que esté caliente no vota solo por impulso y no vota solo por voto castigo, ¿no? O sea, trata de razonar el voto. Y bueno, vos fíjate que hasta ahora hay un candidato solo. Oficialmente hay uno solo que Evaristo, que lo dijo en punto penal. En punto penal, ¿no, amigo? Evaristo. Bueno, pero pará, lo que estamos en el fútbol, en el microambiente del fútbol, sabemos que es Evaristo, que es Nacho Rubio por la 1891, que es en principio Catino, que esta semana resuelve quién va a ser su vicepresidente y lo va a comunicar seguramente a algún medio puntual, y la próxima semana empezará a hablar del tema. Ahí tenés 3. Hoy aparece Guillermo Varela, estuvo charlando con nosotros en vivo, vino a visitarnos en la mañana, en principio como candidato. Más, mirá, tengo un mensaje acá, dentro de tantos mensajes que han llegado. Mientras los dirigentes miraban con luces cortas, Perrone lo hacía con luces largas. Veía más allá, es el mejor preparado lejos. Ojalá se junte con Varela alguien por fuera de lo mismo para definitivamente poder cambiar. Esto lo pone el 825. Está claro que vos resolviste no participar del acto eleccionario de Peñarol. Y tengo mis compañeros de Pro Peñarol. Ya a eso vamos, pero te digo, de estos candidatos, justamente haciendo referencia a Pro Peñarol, el sector que vos integrás, ¿hasta ahora apareció algún candidato que diga Pro Peñarol va por esta línea, o todavía no apareció? No apareció. O sea, es un tema que tenemos que resolver nosotros internamente. A mí me encantaría y voy a trabajar y ayudar para que Pro Peñarol logre entrar al Consejo Directivo con Marcelo Solomita a la cabeza. Es un fuerte deseo. Marcelo es un gran peñarolense, hombre joven, capaz, muy hincha de Peñarol, racional, 6 años que lleva a cuestas el fútbol sala de Peñarol, perfil bajo. Nunca lo vi a Marcelo Solomita sacarse una foto con una Copa de Campeón y ha ganado no sé cuántos campeonatos. Es el perfil, yo no te digo casi opuesto. La gente no lo conoce, pero es el perfil de directivo de Peñarol, ¿está? Muy perfil bajo, muy bajo. Vos lo podés invitar a una entrevista acá, él no te va a venir. Lo de él es trabajar por Peñarol. Y a lo que voy, todavía esa decisión no se ha tomado, ¿tá? Muchos me dicen, no, porque tendrías que juntarte con tal o con cual. Y yo lo que digo es, para poder aplicar estas cosas se necesita un gran consenso político. Esta profunda transformación en el fútbol hay que llevarla adelante con un gran consenso político. Yo lo que le he dicho a algunos candidatos que sí me han llamado y me han invitado a participar, a todos les digo lo mismo: mira, yo electoralmente no voy a participar, dentro del debate político no voy a estar. Si vos ganás las elecciones y creés que yo te puedo dar una mano desde el lado fútbol, desde el área fútbol, y puedo colaborar con el club, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero fuera del debate político y fuera del ámbito político. ¿Te cansó la parte política de Peñarol? Sí. Me cansa escuchar hablar de balances, de tasa de interés, de préstamo, de que se festejen ventas, de community manager, me cansó. Peñarol es fútbol y nada más que fútbol. Yo estoy cansado de ver el fracaso tras fracaso internacional que venimos teniendo. El presupuesto de Peñarol da y sobra para competir de igual a igual, por lo menos hasta semifinales de Copa Libertadores. ¿Y los Libertadores. deportes anexos y las copas que se consiguen? Y son parte de Peñarol, pero también están muy politizados. O sea, no tengo inconveniente en que sigan adelante, pero por fuera del Consejo Directivo. Yo lo que veo que cada estamento que se crea en Peñarol, o el básquetbol, o el voleibol, o el hockey, o no sé qué, o el rugby, tiene un directivo que es el que lo encabeza como para llevar un rédito político para su sector, y eso le hace daño al club. ¿Pensás que en esta elección va a haber un voto castigo del socio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo noto dos cosas en la calle y hablo con muchos socios. Noto una gran desconformidad del socio con la actual gestión, y noto de que la gente no encuentra a quién votar. Por eso cuando yo te hablaba y hay un candidato nuevo quizás lleve más votos de lo esperado, puede ir por ese camino. Noto que todo el mundo dice, che, ¿y qué hacemos? Y noto como que hay una falta de liderazgo, que la gente no encuentra a quién votar. Barrera termina siendo un presidente, esto dicho con respeto, Jorge es un tipo que yo quiero mucho, lo quiero decir públicamente, sí. Y yo sé que vos trabajaste mucho para que en aquel momento fuera presidente. Termina siendo como un presidente mudo, más allá que ayer hizo una conferencia de prensa por el tema de Pelistri. Lo que pasa que la principal virtud de Jorge, que por eso lo impulsamos a la presidencia, después se transformó en una debilidad. O sea, nosotros creíamos que era un momento para Jorge porque Jorge era un gran conciliador. Peñarol venía de una división política muy profunda durante muchos años, y dijimos, Jorge en la presidencia va a ser un gran conciliador, los va a dejar trabajar a todos y todos van a
empujar el carro hacia adelante. Y lamentablemente no pasó. Jorge lo intentó, lo quiso hacer y lamentablemente no pasó. ¿Tá? Eso terminó en que la falta de autoridad, Jorge por ahí es una persona que no la muestra la autoridad, tampoco la delegó. Creo que su mayor error fue ese, no haber delegado la autoridad en cierta área, en un área tan sensible como el fútbol. No lo hizo y eso le terminó jugando en contra a la gestión en su totalidad. Pero bueno, el fútbol es resultado, no hay otra. Y cuando se evalúe la gestión de Jorge, se lo evaluará por los resultados, porque es Peñarol, digo, ahora se están festejando ventas de jugadores, yo no festejo nada. ¿No te parecen adecuadas las ventas, los montos? Ni me va ni me viene. Yo quiero ganar campeonato, ganar Copas Libertadores. Quiero avanzar en la Copa Libertadores. Eso es lo que hay que festejar en Peñarol. El 20 de octubre Peñarol juega su partido último de fase de grupo. Sí. No depende de sí mismo porque hay otro partido que se va a estar jugando. Pero si gana, pasa. Yo creo que si gana, yo creo que tiene más posibilidades Peñarol. A ver, si más posibilidades de ir a la Copa Libertadores, a una nueva fase, Estoy de acuerdo. que de ganar, de meterse en la Sudamericana. O sea, o pasa de fase o queda eliminado de todo. ¿Eso puede determinar algún cambio de votos pensando en las elecciones? Pero Pillo, vos fíjate si habremos bajado la vara los hinchas de Peñarol, que estamos hablando de pasar primera fase. O sea, mirá lo que estamos hablando. ¿Está? Ya para nosotros pasar primera fase parece que fuera, no sé, un título. Una hazaña. Por favor. Eso es lo que nos ha pasado. Entonces, yo lo que digo es, nosotros tenemos que pensar como piensa Real Madrid. Real Madrid no se prepara para la Liga. Real Madrid se prepara para ganar la Champions. La Liga viene sola. Si vos decís que Peñarol no se prepara con cabeza de Copa Libertadores, si se preparara así, el campeonato local viene solo. Peñarol no es solo prepararse, sino entrenar. ¿Pero es real? Es real, sí. ¿Cómo que no? ¿Ganar una Copa Libertadores? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no va a ser real? Te soy sincero, Sí, sí. en una opinión. Yo hoy en día, y lo he dicho, yo hoy en día para los equipos uruguayos no lo veo como real. Yo lo veo real, sí. Sí, yo Hoy. yo lo veo real. Lo veo real. Sanalí dijo en la conferencia, nombró la sexta, los primeros 2 partidos. Eso sí, para competir de igual a igual en una Copa Libertadores, vos tenés que tener un plantel bien conformado y muy bien entrenado. Bueno. Muy bien entrenado. Capaz que por eso te ¿Ah? digo hoy. Entonces, pero ganar la Copa Libertadores o competir de igual a la Copa no es un tema de plata. Te hablaba Gustavo hace un ratito de los referentes. ¿El Cebolla cumplió su siglo en Peñarol? Él ha dicho que termina el contrato y no sigue. Yo creo que, no sé si... Yo creo que hubo un Cristian Rodríguez antes del Mundial, y otro Cristian Rodríguez después del Mundial. Él vino a Peñarol, se recuperó porque él venía de Independiente. una seguidilla de lesión Independiente que no le permitió jugar. En Peñarol hizo una gran recuperación, hizo un gran campeonato, fue un líder, fue el alma mater del equipo, fue el que ganó los clásicos, fue el que ganó los campeonatos, fue el que se puso todo al hombro. Pasó el Mundial y después me parece es evidente que vino una baja. Ahora, el por qué, no sé si es la etapa de su vida, no sé si es que no se siente cómodo. También la carrera del futbolista, mirá que es sacrificada a lo largo ¿El de Mota los años. Gargano cumplió su siglo en Peñarol? No sé, Gargano no llegó a Peñarol ahora, pero no lo puedo comparar uno con el otro. Gargano se dice hincha de Peñarol, pero no nació en Peñarol. O sea, Él tiene contrato hasta diciembre del 2021. sí, no sé. No sé qué hará. Él ha dicho públicamente que lo va a cumplir, me parece bien. ¿Es solo un tema físico, un tema de entrenamiento, o esta ruptura que ha habido por momentos de los referentes con los dirigentes? No, es un tema, hay que crear hábitos. Hay que crear hábitos. El día que vos crees hábitos, decís, bueno, en Peñarol todos los días... ¿Faltan hábitos en Peñarol? Sí, mirá, a mí ¿Pero me qué falta? ¿Hábitos de trabajo? Pillo, a mí me pasaba a veces que yo iba de tarde a Los Aromos, no sé, caía a las 3 de la tarde, Los Aromos no había nadie. Entonces te decían, no, entrenaron de mañana. Los Aromos era un desierto. Estaba Juan Carlos, el canchero. No quedaba más nadie. A las 3 de la tarde no quedaba nadie. Entrenaron de mañana, como diciendo, ya acá no queda más nadie. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. En Peñarol hay que cambiar los hábitos. ¿Tá? Hay que dedicarle mucho más tiempo a Los Aromos, al entrenamiento, a lo que queda de Los Aromos, porque Los Aromos ya no está preparado para entrenar un equipo de elite. O sea, Peñarol tiene que ir, no te digo una ciudad deportiva, pero sí a un campo de entrenamiento mucho mejor armado y mucho más profesionalizado. ¿Tá? Con el presupuesto que tiene Peñarol, le da y le sobra. ¿Tá? Pero Peñarol tiene que pensar que tiene que invertir de acá
a 3-4 años no menos de 6-7 millones de dólares para ponerse al día. Bien. Está claro que con estas transferencias quizás algunos dineros de allí puedan generar justamente una estructura mayor a la que tiene. Esperemos que ese dinero se vaya hacia allí. Es mi mayor deseo, ¿tá? Pero por algunas declaraciones que he escuchado parece que se van a priorizar otras cosas. Pero el hecho de que Peñarol venda lo que está vendiendo me parece que va a ser algo normal. Lo que Peñarol tiene que apostar ahora es a tratar de mantener a ese futbolista joven que llega a primera división más tiempo en primera división. Eso lo va a hacer crecer más al futbolista. Peñarol lo va a aprovechar más desde el punto de vista deportivo y cuando se venda va a tener mucho mayor valor. No es lo mismo vender un jugador desde un Peñarol que no pasa primera fase que vender un jugador desde semifinales de Libertadores. Está muy bien, está muy bien. ¿Te visualizás a la final de la Libertadores, la recta final que se juega en Uruguay y Montevideo, con Nacional clasificado y con Peñarol afuera? Nacional ya está clasificado. Por eso te digo. Y Peñarol no depende de sí mismo. Tengo una fuerte esperanza. ¿Crece la posibilidad de, si la recta final, como se dice, venimos obteniendo el programa, se termina jugando en Uruguay y en Montevideo, que jugarla en el resto de América? No, yo creo que hoy día no. En el fútbol de hoy, y más sin público, el visitante y local es muy relativo. Hoy los equipos están muy bien trabajados, muy bien preparados. Hay buen fútbol, hay entrenadores jóvenes, mucho análisis. Las dos últimas. ¿Es un momento para que vuelva Damián y a Peñarol, Juan Pedro? Yo creo que todavía no. Yo doy por entendido que Juan Pedro va a volver en algún momento. Yo creo que todavía no, porque uno de los objetivos de la retirada de Juan Pedro era justamente esta interna política, eliminar el debate político, eliminar la desunión. La verdad que Juan Pedro se fue y la desunión continuó. Sí, o sea, continuó. Que el motivo de la desunión no era Juan Pedro, eso quedó claro. Pero yo creo que está bueno que él por ahí esté un tiempo más afuera y después sí, cuando las condiciones estén mejor dadas, que vuelva y que haga. Algunos sectores dicen, no, tenemos que buscar una alianza y estamos viendo, las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Hay alguna figura vinculada a Peñarol en la que pudiera converger la mayoría de los sectores políticos para que fuera candidato a la presidencia? La figura que yo me gustaría, pero sé que no quiere, que no puede, es Walter Pereira. Walter Pereira ha sido un directivo de excepción durante todos estos años de Peñarol, ha sido el gran compañero de Juan Pedro Damiani, un negociador espectacular, para mí de los mejores directivos de la historia de Peñarol. No a nivel personal, a nivel directriz, ¿Jorge Barrera te defraudó? No, a ver, yo creo que no se dieron las cosas que él soñó, lamentablemente. No se dio, me parece a mí que lo que él planificó no se le dio. Si se lo hubiera dado, no tengo duda de que él era candidato de vuelta y que ganaba las elecciones de vuelta. Sergio, gracias por este rato. Por favor, a las órdenes. Hacía un rato largo que queríamos charlar contigo. Bueno, después de un tiempo se pudo dar la chance. No me dijiste todavía pro Peñarol dónde va a anotar su poroto. Todavía no lo sabe, pero Solomita ya lo tendrás que entrevistar. Lo tendré que entrevistar y él seguramente lo dirá. Gracias por estar, son muy gentiles. Por favor, que pase muy bien, gracias.